¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o escuchando, querido emprendedor o emprendedora, alumno o alumna, o persona común y corriente que esté viendo el programa, porque aparte de estudiantes y emprendedores, también hay gente normal que ve estos programas. Pero bueno, es de mi agrado y también desgracia, bueno, aunque más que nosotros agrado, porque ya con esto culminamos una etapa de nuestras prácticas, una etapa más de nuestra carrera, por decirlo así, y este es el capítulo final del podcast Hola Emprendedores. Ya es cuestión de ustedes si festejan o es cuestión de ustedes si chillan, pero si chillan, chillen y chillen bien. Y si aplauden, aplauden bien. Pero bueno, nosotros hicimos un anuncio y comunicamos que íbamos a tener a un invitado sorpresa. Y es justo la que tengo a mi derecha, es la profesora Victoria Zambrano, que vamos a presentar en breves. Como ustedes ya saben, es la profesora de la Facultad de Comunicación Social, Victoria Zambrano Freire. Tiene una amplia trayectoria en lo que es locución, en lo que es trabajos de televisión, en lo que es trabajos de radio. Más destacada en lo que es radio. Estuvo tanto en Punto Rojo como en Radio Romance y también pasaba turnos, como me comentó, en Radio Disney. En este capítulo la vamos a entrevistar a ella por el motivo de que ella fue quien nos reunió a nosotros y fue quien coordinó lo que son estos programas de la U en línea y de la facultad en sí, porque siento que es la que más ha estado echando al hombro lo que es esta página y también los programas, en especial la mayoría, como son el boletín, Primera Línea, Voces que Transforman y también Hola Emprendedores, que ha sido uno de los que mayor acogida ha tenido en lo que es la comunidad universitaria de la facultad. Muy bien, como ya acabaron de escuchar, ahorita es momento de que nuestra querida profesora, ahorita me voy a dirigir por su nombre, ya que en este momento no es mi profesora, sino que ahorita la considero una invitada y también la considero una amiga también. Muchas Así gracias. que preséntese con la gente que nos está observando ahorita mismo. Bueno, a todos los seguidores de este programa Hola Emprendedores, es un gusto poder estar aquí, compartir esta cabina con este gran presentador, espontáneo, elocuente. ¿Ah? Claro, hay que ganarse siempre al conductor del programa para que a uno no le haga preguntas feas. Vamos a divertirnos en este último episodio porque estamos terminando la temporada de Hola Emprendedores. Esta es la segunda temporada que ha sido especial, ha sido diferente, ha tenido cambios, ha tenido otro enfoque y pienso que eso es lo bonito de que en cada ciclo, en cada semestre, cada temporada de estos programas, cómo cambia de acuerdo a la personalidad de quien presenta, de quien conduce. Y por eso digo, esta vez Hola Emprendedores en su segunda temporada ha tenido un carácter diferente, una personalidad distinta. De hecho, unos detalles que estuvimos chequeando también de la temporada anterior, y digo temporada anterior, pero no lo piensen en el sentido de que es algo reciente. No, el programa Hola Emprendedores ya es un programa viejo, ya es un programa antiguo. Empezó con nuestros compañeros de Ciencias Administrativas, ¿verdad? Así es. Empezó con esto en 2019 y por cuestiones de pandemia intentaron continuarlo, pero por cosas o factores de las cuales honestamente yo desconozco y se la misconoce, ya que ahorita mismo nos los va a explicar, tuvieron que cancelar pues el programa. Una de las razones, por obviedad, 2019, todo normal, todo tranquilo, 2020, pandemia, a casa, se encerraron y se fue todo al diablo, básicamente, y de forma literal, porque estuvimos encerrados y este tipo de programas no pudieron continuar. Y muchos programas decayeron, básicamente, incluso televisoras, medios de comunicación, no podcasts en sí educativos o formales, y digo educativos y formales entre comillas, porque aquí nos gusta lo que es la sátira, aquí nos gusta burlarnos de nuestras propias desgracias, y por eso nos burlamos de la gente. No, mentira. Pero bueno, uno de los enfoques que yo quise darle a este programa fue esa pequeña picardía, ese pequeño toque de humor. Porque siento que los programas tienen que ser así, en donde todos tienen que verlo con una mente abierta. Eso es algo que yo siempre he tratado de dar a entender en estos programas. Pero sí, cortándome un poquito la lengua, vamos a saber un poco más de la historia de nuestra profesora. Primero, ¿cuántos años tiene? Y para empezar, ¿por qué estudió comunicación de tantas carreras que hay?
Bueno, yo tengo ahora 45 años, de verdad que recién cumplidos en este mes. Belleza, feliz cumpleaños atrasado. Y bueno, contenta de poder ser comunicadora. A mí siempre me gustó la comunicación. De hecho, sí se sorprendieron un poco por qué yo escogí esta carrera, porque en el colegio mi especialidad era informática. Pero yo quería informática porque en mi mente era que tenía que ver con la información, con comunicar. Yo pensaba que era eso. Y miren, después de un tiempo resulta ser que es así. No, pero yo decía, informática, eso es informar, eso es comunicar. Pero cuando ya yo estuve en el colegio y vi todos los lenguajes de programación, vi todos los algoritmos. Fundamentos de programación. Esto no es lo que yo quería. Bueno, tuve que pasar. Pero luego que salí del colegio, directamente vine a Faxo por la influencia de una tía mía, a la que le voy a enviar después el enlace de esta publicación que está en Italia. Ella es comunicadora, se graduó aquí en Faxo, y recuerdo que una vez me trajo, yo estaba en el colegio y yo le decía, es que yo quiero estudiar comunicación, quería estudiar en una universidad que en esa época era muy cara, bueno, sigue siendo muy cara, y no tenía los medios para entrar a estudiar en esa universidad particular. Pero mi tía me decía, pero venga a la Faxo. Pero la Faxo, tía, sí, ven, vamos, te voy a llevar a la Faxo. Y me trajo. Estamos hablando de muchos años atrás, a ver, más de 20, 30 años atrás. Claro. Cuando toda la Faxo era llena de polvo, era otra cosa. Claro, o sea, no había sido formalizada, o sea, en sí. Habían clases y todo, pero digamos, no es lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces yo decía, pero aquí, sí, aquí. Y yo me acuerdo que estuve en una clase con ella, ¿no? Y veía a la gente. Y lo que curiosamente llamó mi atención fue justo las personas que estaban en la clase, no los docentes, sino ver cómo eran los que estudiaban comunicación, ver cómo ellos eran personas, digamos, de diferentes estratos incluso, ¿ah? Había gente que uno veía como que bien, otra gente un poquito más sencilla, había de todo, pero todos tenían en común como que esa forma muy extrovertida, muy espontánea, ¿no? Y yo quería ser así. O sea, bueno, me gusta el ambiente, me gustó, aunque el lugar, digamos, físicamente no era nada atractivo. Claro, daba mucho que desear. Pero el ambiente, y es algo que yo todavía sostengo, el ambiente que hay aquí, a mí todavía me gusta, como la primera vez cuando vine a conocer Faxo. O sea, la gente que está en Faxo es lo que hace realmente un buen ambiente, ¿no? Y desde ahí yo dije, bueno, voy a estudiar en la Faxo. Y así fue. Estudié y me dediqué a la comunicación. Luego, en mi época, los años 90, que era mi juventud, digamos, ¿no? Mi adolescencia, ya en los 2000, mi juventud, en esa época lo que estaba de moda era lo audiovisual. Claro, recién Es decir, estaba en claro, estos, todos en sus queríamos pininos. ser comunicadores para estar en la televisión o para estar en la radio. Claro, mi primer gancho fue, yo quiero estar en la televisión, ¿verdad? Como el 80% de los que estudian aquí. Y claro, estoy hablándote, ahora tengo 45, pero los que tengan mi edad seguramente habrán dicho también lo mismo. Yo quiero estar en la televisión. Y muchos talentos, muchos grandes actores o presentadores empezaron así en la televisión con ese sueño de la televisión. Vemos por lo menos a gente que llegó a ser grande, personas que yo admiro mucho. Por ejemplo, a ver, Flor María Palomeque. Ella empezó en la televisión como modelo. Claro. Pero miren el talento que resultó de eso. O sea, ella empezó a mostrar su talento de actuación y ahora es lo que ella es, todos sus personajes y todo. Y así como ella, hay muchas personas que entraron por eso, por el sueño de la televisión. Y claro, nosotros también, ¿no? En mi época, todos los que entramos a Faxo queríamos estar en la televisión, en los medios. Y muchos de mis compañeros de aulas de Faxo, casualmente, están allí y nunca más volvieron a salir de los medios. Están en radio, están en televisión. Y luego yo digo, me hubiera gustado tenerlos aquí también conmigo después dando clase. Claro. No hay. Están en los medios. O sea, a Chévere. veces también se quedan en el medio y ya. Pocos como que quieren volver a Faxo para como devolver o dar clases, hasta que en algún momento vuelven. Ahora ya he visto a uno que ha vuelto, que es un profesor que ahora está dando clases acá, y me lo he vuelto a encontrar, ya no en las aulas como compañero, sino ahora como... ya no como estudiante, sino como docente. Pero eso es interesante, después de volver todo lo que uno ha aprendido. Bueno, irónicamente se vuelven a ver en las aulas. Da igual si como maestro o como estudiante. Sí. Eso es algo muy chévere y eso es algo que va a sonar un poco polémico, pero siento que, o sea, hay un cierto porcentaje de alumnos que vienen aquí a estudiar por el motivo de que, ay, es que me voy a hacer famoso porque voy a la televisión.
O sea, sí, está bien, eso está era bonito. antes, ahora Sí, ya sí, no. sí, sí, sí Ahora lo ya sé. no. Pero actualmente aún hay ese tipo de gente que no, que voy a hacer voy a hacer mi programa de farándula. Uy, Dios mío. Y después, se estrella con la realidad. Y creen que ese tipo de cosas son fáciles. Ujú. Y no son nada fáciles. Por ejemplo, yo y mis compañeros que están tras cámaras en el área de producción, tuvimos que hacer un matinal. Oh, Dios mío, es que fue. Desde aquí le mando un saludo a Héctor Córdoba, pero de una vez le digo, fue un dolor de cabeza hacer ese matinal. Pero aprendió. Sí, aprendí. Aprendió. No me quedó como quería porque en lo personal yo quedé insatisfecho porque yo estaba en el área de controles, pero se cumplió que era lo más importante. Y sí me dio un choque de realidad y decir, chuta, que si esta vaina es seria, pues. Es Sí, difícil. Y hay que trabajar en equipo, y hay que coordinar, y hay que preparar, hay que documentar, hay que tener un plan B, hay que estar previsto las emergencias, sí. hay que tener en cuenta muchos factores. Y claro, le digo mi época. Mi época moríamos todos por la televisión, por la radio, pero ahora yo veo que más bien, y eso es algo que yo considero mucho mejor, que quieran ser independientes. Sí. Es decir, ya ustedes, por ejemplo, ahora pues tienen un teléfono, ya está, no necesitan ni canal de televisión ni radio, ya tienen dónde comunicar. Y si hacen un buen contenido, ustedes van a tener también monetización, o sea, ya depende de ustedes. Aquí simplemente lo que hacen es, ok, recibir, de unos reciben más, de otros reciben menos, pero todo lo que reciban finalmente va a terminar en un producto que usted lo haga independientemente y lo saque en las redes sociales. Ok. Retomando su historia, ¿cómo fueron sus primeros pasos en lo que es la carrera? O sea, ¿fue difícil? O como en el caso mío, que literalmente fue pan comido? ¿O sí tuvo sus ligeros tropiezos, pero sí tuvo sus facilidades? Bueno, en la época que yo estudiaba aquí en Faxo, yo pude aprender de algunos docentes, como siempre digo, ¿no? A veces uno aprende más de unos Sí. que de otros. Yo podría nombrar algunos, a ver, yo podría nombrar a un docente que en paz descanse, que seguramente muchos lo amaron, a pesar de su forma de ser, el profesor César Burgos, una eminencia para la buena escritura y ortografía. Todo periodista que pasó por aquí por Faxo lo tuvo que haber conocido y es un referente, porque él nos enseñó a escribir bien. A escribir bien. Ahí sí no había perdón para nadie. Era cruel su forma a veces de decirnos nuestros errores, pero era la manera como él hacía que nosotros podamos entender que es imperdonable una falta ortográfica. Es que claro, pues Claro. si vas a ser comunicador, en especial si Sí. te vas al área de redacción y escritura, Sí. pues no te puedes permitir Nunca. ni comerte una coma ni nada. Siempre lo recuerdo a él. Bueno, tuve docentes como el Víctor Hugo Cisneros, que es un referente también en radios. Bueno, él fue mi profesor de radio, precisamente. Aquí también tuvimos al maestro Alfonso Carrera, sino que veo para allá porque él está ahí en un cuadro. También para mí fue un referente, un señor que nunca fue mi profesor, pero que él siempre estaba abierto y siempre estaba sentado allá donde a veces yo me siento, y abierto a que cualquier estudiante que quiera hablar con él hable y cualquiera que quiera practicar con él practique. Y yo a veces salía de la clase y venía a buscarlo. Y le decía, enséñeme, ¿cómo puedo hacer esto? Y él me explicaba y nos poníamos a leer y nos poníamos a practicar. Y a veces me iba de la clase de otro profesor por estar con él. Ah, o sea, usted se fugaba. Pero me iba a otra clase personalizada. Allá está. Yo no dije nada malo. Yo dije, usted se fugaba, pero usted admitió que sí. Yo no dije nada malo. Pero es que a veces hay profesores que inspiran, no sé. Y él me inspiraba mucho porque a pesar de que era muy mayor, porque era muy mayor el profesor, pero me inspiraba su forma de hablar, su trato, o sea, todo, ¿no? Yo lo idealizaba mucho, entonces a mí realmente me inspiraba. Hay profesores que a uno le inspiran, ¿no? Y sí encontré aquí en Faxo profesores así. Tal vez fueron 2 o 3, pero por ellos yo, digamos que me he tratado de formar en esa línea. Ya, eso es en lo sentido académico. Y en el sentido laboral, cuando ya después se tiró de cabeza a los medios. Bueno, ya usted sabe, con usted he conversado bastante de eso, Sí. porque es lo que le digo también a todo estudiante que le veo el talento, que le veo el hambre de querer aprender, de querer ser grande, ¿verdad? De querer trascender. Cuando yo veo eso, yo les digo, sí, está bien, hágalo. Si al principio le toca hacer gratis
usted no piense que es gratis, realmente está aprendiendo, ¿no? Nosotros íbamos así también. Yo me acuerdo que me ofrecía mucho en las radios, porque a mí me encantaba después la radio. Yo entré por el sueño de la televisión, después me di cuenta que el micrófono es mucho mejor que una cámara. O sea, me encantaba hablar por el micrófono. Entonces después empecé a meterme en el tema de la radio, y ya me di cuenta que era mi pasión la radio. Ya le cogí amor. Y entonces me fui por esa línea. Y como quería yo formarme, la única forma que yo veía que yo podía hacerlo era yendo directamente. Claro. Vamos a la radio y yo voy, me presento, buenos días, buenas tardes, quiero practicar, enséñenme. Y así me ofrecía mucho en las radios y ellos me abrieron las puertas. Yo más bien era agradecida de que ahí yo tenía todo para practicar. Tenía una cabina, tenía los micrófonos, la gente que sabía, me podía equivocar, me tenían paciencia. O sea, para mí era una academia ir a algunas radios en las que me abrieron las puertas cuando yo era muy jovencita, muy inexperta, pero me enseñaron. Me enseñaron a leer noticias, me enseñaron a locutar en el género tropical, pero después me di cuenta que ese no era el mío. Eso le iba a decir. No era el mío. Eso le iba a preguntar, pero tropical. me encantaba ver, por ejemplo, a un locutor que era en esa época el gitano, era muy famoso. Ahora lo vemos en televisión, ¿no? Y es un presentador de noticias, incluso también sigue haciendo radio, sí. Sigue siendo el gitano en la radio Antena 3, pero yo lo veía y decía, wow, yo quiero también ser como él, grande, ¿no? Y con él estaba en la cabina y él me dejaba estar en la cabina y yo estaba con él y me hizo un casting, o sea, me daba participación, ¿no? Y por eso trato de devolver lo mismo. Cuando veo a alguien que tiene el hambre de querer aprender, bueno, venga, vamos, practique, equivóquese, salga al aire, a ver cómo lo hace. Ahora ya saben cómo es que Don Diablo, o sea, yo terminó aquí. Ahora ya saben cómo terminé yo aquí. Claro. Porque la historia es chistosa la historia de cómo salió la segunda temporada de este podcast. Fue porque en sexto, o sea, el semestre pasado, en mi caso, la MIS nos dice, creen una radio. Y nosotros, chutica, ahora ponte a crear una radio. La parrilla, ya está bien la parrilla. De esa parrilla agarren un producto estrella. O sea, el producto o el programa, como se dice, se podría decir básicamente, el programa más frecuente, el programa en el que te van a reconocer, básicamente. Y nosotros hicimos no recuerdo el nombre, pero tenía que ver con emprendedores. Y justo la misma dice, ustedes me recordaron el programa, al podcast Hola Emprendedores que se hizo en 2019, pero por cuestiones de pandemia y también otras cosas más que pasaron, se tuvo que cancelar. ¿Qué le parece si usted hace ese podcast el semestre que viene en séptimo como sus prácticas? Y jala su grupito y yo, déjeme hablar con ellos a ver qué me dicen. Unos no pudieron por ciertas razones, por ejemplo, 2 no podían por cuestiones de trabajo. Y otro, o sea, Oscar también por factores de trabajo, pero ahorita supongo que él está con usted, pero en Ciudadela. Y ahorita retomando lo de Hola Emprendedores, ¿por qué finalizó Hola Emprendedores en aquel entonces, aparte de pandemia? Nosotros cuando recién inició el proyecto de la U en línea como tal, donde habían algunos estudiantes que estaban haciendo sus prácticas, iniciamos físicamente aquí en Faxo, pero vino la pandemia y no pudimos transmitir obviamente en cabina y empezamos a hacer transmisiones desde casa. Los primeros podcasts que hacíamos eran desde casa. Claro. Ahí nosotros teníamos Hola Emprendedores desde casa, o sea, sí, lo hacíamos virtualmente con la directora de InnovuG, de la Red de Emprendedores de la Universidad de Guayaquil, y una exalumna de la Universidad de Guayaquil que ahora da capacitaciones. Ellas lo empezaron. Luego empezamos a hacerlo con estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, justamente, y después empezamos a combinar a estos chicos en el programa. Ya no salían las personas mayores, sino ellos. Entonces claro, le empezamos a dar otro giro, ya no que sea desde, digamos, las autoridades, sino desde los mismos chicos, que ellos lo hagan. Entonces ya empezamos a verlos a ellos en acción. Y luego, pues, cuestiones también que tienen que ver con lo administrativo. Se suspendió un tiempo, no solamente Hola Emprendedores, algunos programas. La U en línea quedó un poquito ahí en pausa y luego se retomó otra vez este podcast y otros más. Y así hemos tratado de avanzar con los mismos estudiantes, porque todo lo que vemos aquí en la U en línea es el trabajo que hacen estudiantes de séptimo semestre en adelante que realizan sus prácticas preprofesionales y pues están aprendiendo. Yo pienso que ha sido una ventana muy interesante porque de la U en línea han salido periodistas que ahora ya están siendo reconocidos
por ejemplo, Francisco Gallo, Ujú. él hacía aquí el programa En Línea con la U. Teníamos una revista juvenil con él. Romeri Zurita, que está en RTS, también hacía con él la radio revista, ¿verdad? Y nos da mucho orgullo ver cómo hay talentos que se proyectan y que lo utilizan como una plataforma. O sea, de eso se trata, porque ya usted va teniendo como un historial que antes uno iba con su currículum, Claro. decía yo hago esto, mire. No, ahora los chicos, mire, yo salgo aquí, o le mando el enlace, ok, mire, aquí yo he trabajado, he hecho esto, y es una manera de promocionarse y darse a conocer, es una ventana que pueden aprovechar. Ahora ya saben por qué, ahora mis amigos de producción y también mis amigos cercanos saben por qué yo les dije. Yo me metí aquí por dos condiciones que yo le puse a la profesora. Uno, libertad creativa de todo. Y dos, tener las grabaciones originales. Así, sin editar, sin nada. Solo esas dos cosas quiero. ¿Sí? Y me dijo, ya está bien. Ya. Y yo, ya pues, heme aquí. Eso sí, algo que sí sugiero y recomiendo, en especial a los futuros comunicadores. O sea, ya me siento viejo con decir eso. Si van a lanzar programas, guarden las grabaciones originales de todo. Así se vea feo, así se vea crasheado, lagueado, así esté dañado incluso. Guarden las grabaciones originales de todo. Si tienen 100 repeticiones de eso, esas 100 guárdenlas. Así estén mal, ustedes guarden porque eso les va a servir como un archivo, les puede servir como un historial. E incluso si no tienen nada que hacer y quieren ponerse nostálgicos, métanse a ver sus grabaciones, a ver cuántas veces se Uno aprende mucho de equivocaron. observarse. Tuve una mentora. Yo tuve una gran mentora que también ya en paz descanse. Qué pena que mucha gente ya en paz descanse, pero es que yo tengo 45 años. Comprenderá que mis mentores eran más grandes que yo, ¿no? Claro, por obvias razones. Pero mi mentora, Lía Centeno de Aquel, esta señora tenía una radio en los 80 que se llamaba Lía FM. Ella fue la que a mí me enseñó a locutar, ella fue la que a mí me enseñó a hablar en público. Bueno, ella fue incluso hasta mi psicóloga, porque era psicóloga también. Bueno, y ella tenía una forma de enseñar muy particular, que mientras me estaba dando la clase, ella estaba hablando conmigo y cuando ya me ponía a hacer los ejercicios me grababa con cámara de video. Bueno, el esposo de ella era una persona de televisión y él tenía su cámara profesional en la casa. Buen complemento, la verdad. Sí. Y entonces él, ahí estaba la cámara y yo cuando dije, uy, aquí nos van a grabar o qué será. Pero veía que no la aprendía. Me sentía en confianza cuando ya yo tenía clara la técnica o conversábamos muy bien, ok, vamos a practicar. Y de pronto yo veía que mientras yo estaba practicando ella encendía la cámara. Entonces bien tramposa. En medio ejercicio yo decía, ¿y por qué me está grabando? Y después de eso se sentaba conmigo y ahora me mostraba en el monitor lo que había grabado. Y de esa manera yo veía mis errores. Claro, al principio yo decía, no, qué horrible, qué mal. No. Pero luego me hacía enfrentar con mi realidad. Ah, ok, esta es tu realidad ahora. ¿Te gusta? No, correcto. Vamos a hacerlo otra vez. Y otra vez hacía lo mismo. No, me mostraba. Ya. ¿Te gusta? No. ¿Quieres hacerlo otra vez? Vamos. Y en ese son me tenía como compitiendo conmigo misma. ¿Ya? Claro. Era su forma de hacerme a mí empoderar. O sea, quería sacar su mejor versión, más bien. Exacto, pero quería que yo misma lo quiera. No porque ella me lo diga, sino porque yo me veía y decía, no, esto no quiero ser. No, vamos otra vez. Hasta cuando yo me sentía contenta. O sea, era una forma de que yo, era psicóloga también, era una forma de que yo misma quiera. Se podría decir que esa parte de ahí usted también la implementó con nuestro curso también, porque cuando recuerdo que en sexto estábamos grabando acá y nos preguntaba, a ver, ya vamos a grabar. Sí, vamos a grabar. Y creo que fue a mí o a Oscar o a los demás que les tocó. Grabamos y todo. ¿Qué tal? ¿Le gusta? No, borre eso. Voy a grabar otra vez. Y regresa. ¿Le gusta? No, voy a grabar de nuevo. Y así sucesivamente. Y quedaron buenas tomas, eso sí. Obviamente, porque yo fui el que las grabó. Nada, mentira. Pero hay que exigirse, ¿no? Sí, es que ese es el... Siento que esta carrera, y fúndenme si quieren, pero creo que es de las más exigentes, en mi opinión. Unos dirán que es medicina, arquitectura. O sea, sí, es correcto, es verdad, son exigentes, sí. Pero el nivel de exigencia de comunicación es distinto. O sea, la exigencia en palabras, sí, son exigentes las tres. Pero en contexto es diferente.
Qué sé yo, en medicina te tienes que exigir porque es una vida la que estás salvando, Por pues. supuesto. En arquitectura te exiges porque no se te puede caer un edificio. Y aquí en comunicación te exiges porque te tiene que salir bien la grabación, en especial si eres periodista informativo. Claro. En especial si eres de los que No lanzan puedes noticias. informar. Así es, y eso es aún, en mi opinión, pienso que eso es aún peor. Es grave. Así como justo recordé una vieja historia de una broma pesada estadounidense. La Guerra de los Mundos. Claro. Ese es un ejemplo clarito. El que no conoce la historia de la Guerra de los Mundos, no me refiero a la película, sino la vieja locución de radio. El El dramatizado dramatizado, de Orson Welles. vayan a verlo, porque y ustedes buscarán reseñas y toditos pensaron que fue real. Claro, yo destaco siempre ese dramatizado, para mí es clave mencionarlo porque uno de los mejores trabajos hechos en aquella época, donde claro, pues lo que salía en la radio eso era. Claro. Y entonces el nivel de dramatización de los personajes, los efectos que utilizaban, pero sobre todo el guión bien estructurado de Orson Welles lo hizo tan realista que causó escándalo. Hasta cuando él dijo, esto ha sido un dramatizado. Todos pensaban que era verdad. Creo que eso debió decirlo desde el inicio. Esto es una dramatización y ahí darle, pero no, pues. Lo que pasa es que ahí, sí lo dijo al inicio, lo que pasa es que la radio, y por eso siempre es importante entender que la radio es fugaz. Claro. Es decir, el que escuchó en ese rato el fragmento se quedó con eso. Por eso siempre tiene que estar repitiendo la hora, repitiendo el dato, repitiendo el nombre, repitiendo el día, repitiendo el dial, el nombre del programa, porque se va, ¿no? Es así, es fugaz. Entonces, por eso mucha gente pensaba que lo que estaban narrando era la realidad. Y hubo mucho escándalo, y hubo mucha histeria colectiva, y en fin. Hubo gente que falleció incluso, que eso es lo Claro, más heavy. Lo que pasa es que sí fue muy impactante porque estamos hablando de una época en la que uno se informaba a través de la radio, se reunían a través de la radio. La radio y los escuchaban. periódicos también. Claro, entonces era muy convincente. Ok. En lo que es retomando también su historia, sus primeros momentos en la radio y cuándo fue y cómo se sintió en su primera presentación en un programa usted sola. Uy, había una experiencia que siempre la recuerdo, que cuando yo estaba haciendo prácticas en una radio AM, muy famosa, muy conocida por noticias y deportes, yo en esta radio estaba haciendo prácticas gratis porque yo quería ir a aprender. Y aprendí muchísimo, créanme que fue mi mejor escuela. Aprendí a leer noticias en esa radio, aprendí locución comercial en esa radio, aprendí a enfrentarme a gente difícil en esa radio. Yo tenía apenas 19 o 20 años. Entonces, la experiencia más extrema para mí era de que tenía que decir un boletín de noticias que se llamaba El Minuto Cero. Y antes, pues no grababan, no se preproducía nada, no sé, eran en vivo todo. Y entonces yo tenía el boletín escrito y tenía que ir a la cabina porque se interrumpía la programación para decir el boletín. Estaban hablando los locutores ya señores, de años, de experiencia ahí, y yo simplemente iba con el boletín y me sentaba en la silla con un micrófono a leer el boletín que era El Minuto Cero. O sea, cada hora cero había que leer las noticias más importantes. Claro. Entonces yo iba con la hoja así y me sentaba y la voz me temblaba. Uy, la voz me no. temblaba. Y era en vivo, no había grabación. No era, ay, me equivoqué, otra vez grabo. Ya, mándele el audio. No asistía a eso. Era que estaban en vivo y empezaba el minuto cero y había que decirlo en vivo. Sin equivocarse, leer la noticia sin equivocarse. Creo que a la cuarta vez me salió bien. Y las 3 primeras fueron puro trauma, tembladera, lágrimas, llanto y todo, porque eran los nervios de 19, 20 años, ¿no? Y bueno, ahí aprendí a leer noticias. Después también me encariñé con la locución comercial, ¿no? Asimismo, la primera vez que grabé una cuña, las manos me temblaban, sentía frío, pero un gran amigo, ahí sí lo voy a nombrar, a Pepe Sáenz, que es un gran locutor, uno de los mejores que hay en Ecuador, digo, sin temor a equivocarme. Él me enseñó a ser locutor comercial. La primera cuña la grabé con él. Era para una marca que no puedo mencionar, pero hicimos entre los dos las voces del dramatizado de esa cuña. Fue la primera vez que grabé una cuña como a mis 20 años. De los tipos de locuciones, ¿usted cuál considera que es la más complicada en lo que es radio? Bueno, la locución comercial es la mejor pagada. O sea, Claro, eso usted sí. con una cuña, usted está realizado, digamos. Al menos tiene
tiene un buen tiempo para estar contento, ¿no? Por favor, algún comparación comercial. a lo que un locutor tal vez de cabina, que gana un básico o un salario menor. Estos ingresos extras para un locutor como locución comercial es una gran salida, o sea, realmente es un buen ingreso, y es la locución mejor pagada y exige mucho también, porque exige que usted sea promocional, exige que usted sea un poco de actor también, que sepa interpretar, y exige también que tenga un tono en muchos casos institucional cuando se quieren mencionar bondades de un producto. Es muy exigente, pero es muy bien remunerada. Y es la locución que a uno le permite también sentirse satisfecho y premiado, porque hay premios para los locutores, para la locución comercial, ¿no? Las agencias de publicidad, claro, en las agencias de publicidad se premian también a los locutores. Hay premios internacionales a los locutores, ¿no? O sea, la locución comercial es, y digo para los chicos que de pronto están interesados en la locución, es la mejor pagada. Ok, belleza, ya tendré notado eso. Porque al menos en lo personal a mí sí me gusta lo que es lo comercial porque por lo que yo paso cuñas en la radio en donde estoy. Y me dice, ya ese es incluso, y lo voy a mencionar, Guillermo Albuja Reyes, te mando un saludo. Y él me pregunta, ¿pasaste tu cuña? Y yo le digo, no, todavía no. Anda, pásala, mueve, pásala 3. Y me dijo cuántas veces, aunque sea. Claro. Pásala, a ver, en el programa, pásala mínimo 3 veces, aunque sea. Como es cuña de lo que tú ya tienes de la imprenta, obviamente porque es negocio familiar, no voy a cobrar eso a mis padres. Me dice, a ver, cuando tengas una cuña en sí y estábamos creo que unas 3 personas ahí. Aprendices también que estábamos hasta la fecha, el único que se ha mantenido en radio en esa radio soy yo. Y él nos ha dicho, cuando ustedes vayan y esto también les digo a ustedes para los que vayan a trabajar con cuñas, pásenla mínimo 3 veces. Como el programa dura 1 hora, En cada corte, o si no al inicio, intermedio y final. Pero tienes que pasarla 3 si quieres que la comisión sea buena. Porque tengo entendido que es por comisión los que son las cuñas. Entonces, si me equivoco, usted me corrige. ¿Estamos hablando del pautaje o estamos hablando de la locución comercial? De la locución comercial. O sea, al locutor que graba un comercial sí le pagan muy bien, ¿no? Luego lo que me parece que está mencionando es el tema del pautaje, de la rotación de las cuñas en la radio. Bueno, ya eso es otro asunto que lo manejan las radios cuando van a comercializar sus programas, ¿no? Venden por paquetes, bueno, y es la forma como la radio tradicional mantiene a su empresa, ¿no? Porque es una empresa privada, la radio, y entonces se manejan con publicidad. Y ahí está lo del pautaje y la rotación de las cuñas en los programas más escuchados, de mejor rating, aceptación. Y a lo largo de los años, ¿cómo usted se ha logrado? O sea, obviamente usted empezó en lo que es locución desde los 90, por decirlo así. Desde los 2000. Desde los 2000, ya, pongámosle los 2000. Desde los 2000 hasta ahora usted, hasta que terminó de estar en lo que es locución, ¿usted cómo logró mantenerse a lo largo de ese tiempo? Porque hay gente que, al menos que está en su ignorancia, por decirlo así, digo también yo, pues desde mi ignorancia, que, o sea, está bien, tú entras y todo, pero la pregunta es ¿cómo te mantienes? ¿Y usted cómo se ha mantenido a lo largo de los años en lo que es comunicación? Bueno, en la radio sí tuve yo la época en la que, pues de jovencita, me gustaba mucho el entretenimiento, que esa es la rama en la que yo quise seguir. Y entonces pude probar estilos, como le decía, el primero que me di cuenta que no era el tropical, ¿no? Pero después me di cuenta que me gustaba, como me gusta mucho, tengo mucho gusto anglo, después en otra radio, donde sí tuve mi coproducción y más libertad creativa, que yo entiendo cuando uno necesita esa libertad creativa de poder ser uno mismo en cabina y programar su propia música y hablar de los artistas que a uno le gustan. Eso es importante, uno se siente libre, ¿no? Entonces sí tuve esa oportunidad de poder hablar de los artistas que me gustan, de poder presentar mis segmentos, mis concursos y mis cosas. Luego ya pude encontrar otro estilo mucho más cómodo y pienso que ha sido por etapas, cuando uno vive sus etapas, ¿no? Entonces mi época, digamos, más juvenil, más gogotera, pude hacerlo. Y ya después, cuando empecé a ser un poquito más adulta, me empecé a poner un poquito más seria, encontré el estilo romántico.
Y entonces ahí estuve otros 3 años en una radio con ese estilo romántico. Después me di cuenta que más allá de locutar me gustaba la producción, es decir, redactar guiones, me gustaba hacer otro tipo de cosas. Me fui para otra radio a producir noticieros. Ya yo no hablaba, porque a mí noticias no me gusta dar. O sea, aprendí a hacerlo, lo hago si me toca, Claro. pero no es lo que a mí me da el brillo, no es lo que a mí me apasiona. No va ya me imagino ahora mismo se reporta un accidente de tránsito donde hubo 5 fallecidos. Yo no me imagino a usted diciendo eso. Pero era lo que a mí me gustaba hacer, los artistas. Entonces me dediqué mucho tiempo a eso, porque tienes que ir a las ruedas de prensa, a los conciertos, las coberturas y hablar del artista y entrevistar a un artista. Eso era lo que a mí me fascinaba. Pero después me encontré con el mundo de la producción de la radio y me fascinó también. Tuve la oportunidad de producir un noticiero, después de ser coordinadora en otra radio, en una radio que es una de las más escuchadas, y pude aprender muchísimo. Luego continué mi camino, me alejé de los micrófonos, pero no de la comunicación, porque el comunicador siempre está comunicando. Literalmente. Sea que usted tenga el micrófono o no lo tenga, sea que tenga la cámara o no la tenga, sea que tenga el teléfono o no lo tenga, usted siempre está comunicando. Y gracias a Dios esta profesión es tan hermosa que usted puede trabajar en cualquier empresa y puede servirle a esa empresa. Yo trabajé un tiempo en la empresa pública, en 2 ministerios distintos, en el área de comunicación, lo que me permitió pues también tener mayores ingresos para poder estudiar mi maestría. La maestría yo la pensé en función a que yo regrese de alguna manera a los micrófonos o a la radio de alguna forma. Entonces, mi maestría la hice en periodismo, que abarca un poco el tema de Claro, la es más radio. general. Sí, pero yo puedo volver a la radio, así que volví. Y cuando regresé otra vez a Guayaquil, ya había casi que terminado mi maestría, me ofrecieron ser productora general de una radio en AM, de una radio comunitaria. Y fue como la oportunidad para que todo lo que se invirtió en esa maestría, todo lo que se invirtió en años de aprendizaje de muchas radios, yo pueda otra vez devolverlo como productora general. Llegamos a tener como 50 programas, porque era una radio comunitaria de la iglesia. En la Iglesia Católica hay muchos movimientos y grupos. Sí. Entonces, cada uno de estos tuvo un programa para poder expresar su evangelización de diferentes maneras de acuerdo a sus carismas. Y esto era maravilloso, ver lo que la comunicación y la radio puede hacer. O sea, usted en ese momento usted vivió la comunicación al rojo vivo, por decirlo así. Sí, pude tener esa experiencia maravillosa. Entonces eso me conectó nuevamente. Casualmente iban estudiantes practicantes de aquí de la FAXO y me decían, pero ¿usted por qué no va a dar clases? ¿Verdad, sí? ¿Verdad? Sí voy a dar clases. Y terminó aquí. Sí, porque uno de los chicos que hacían prácticas me lo dijo, pero entonces, ¿por qué no dan clases? Porque claro, llegaban a mí los practicantes y en vez de ponerlos a hacer otra cosa que nada que ver, yo sí les decía, a ver, tienes una bonita voz, ven acá, necesito que grabes esto. Y se quedaban asombrados. O veía al otro que andaba solo en las redes sociales. ¿Qué estás haciendo? No, mija, estoy revisando. Ya, entonces sabes que ayúdame publicando estos copy, hazme un copy chévere, ponle emoticones, todo lo que a ti te guste, ya, veráslo, a ver. Ya, muy bien, ya, públicame esto. Entonces los ponía a trabajar. Y me decía, Miss, a nosotros nos gusta, dice, hacer aquí las prácticas. ¿Y por qué no va a dar clases a la FAXO? Yo creo que a usted ni siquiera se le pasó por la cabeza yo nunca dar clases. Ser docente, jamás en la vida. Pero como enseño lo que me gusta ser docente, porque enseño lo que me gusta. De hecho, a eso iba a ir la siguiente pregunta. ¿Cómo terminó usted como profesora, pero usted ni siquiera, o sea, supongo que ni siquiera en el momento en el que usted ingresó por primera vez a la FAXO dijo, yo no quiero ser maestra, supongo que usted habrá dicho, y ahora terminó como maestra? Claro, yo que iba a querer volver a donde hice relajo, me fugaba de clase, no mentira. Yo era buena. Pero todo se paga en esta vida, ¿no? Pero me han tocado buenos estudiantes. Gracias a Dios no me han hecho pagar tanto las cosas que he estudiado aquí. Uy, Dios mío, expresa a las siguientes generaciones, que eso sí creo que sí se las van a cobrar. Pero sabe que fue una experiencia muy bonita, o sea, me dejé llevar. Uno tiene que dejarse llevar por las oportunidades. De pronto, ese momento en el que esa chica me dijo, debería de ir a dar clases, yo me lo tomé en serio. Dije, bueno, ¿por qué no? Vamos. Claro, y me abrieron las puertas aquí, porque esta es mi casa, pues no, es verdad, es una frase que tal vez le suena muy trillada a mucha gente, pero es verdad, ¿no? Uno entra a FAXO, pero uno nunca sale de FAXO, porque de verdad uno siente que es su casa. O sea, sentir que uno puede volver y devolverle incluso lo que tal vez no recibió, dárselo
a los nuevos que vienen, eso es lo más satisfactorio que hay como profesional. Y si a uno le gusta, por ejemplo, la radio o la televisión, y puede venir a enseñar lo que a uno le apasiona y le gusta, es muy gratificante. Muchachos, eso sí, referencias en radiofónica y televisión, la Miss Victoria y Héctor Córdoba, ahí están. Van a llorar con Héctor, pero créanme que sí van a aprender con Héctor. Al menos yo con Héctor aprendí lo que es o sea, dominé lo que es el área de controles, lo dominé mejor. Que en radio sí lo conocí, en lo que son los controles, porque a Javier Martínez, pues yo lo veía siempre, lo veía corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. Y ya pues como usted conoce en esa radio, para los que no conocen es más fácil, Radio Cristal ya, más bien. Los que han ido, están las dos, permítame, estas dos son las dos cabinas. Y esto es el escenario. Y aquí en esta parte es el escenario. Y Javier tenía que estar desde aquí. Tenía que correr para acá. Después se regresaba aquí. Después se iba a la otra cabina de acá. O sea, él estaba en el corre-corre en el que eso pasaba las cuñas, pasaba los auspicios, le hacía las señas a cada rato así, le hacía a Guillermo. Lenguaje de señas. Eso fue lo que más se me quedó de Javier. Eso es algo que yo le agradezco a él. Es algo tan propio de la radio, el lenguaje de señas, ¿no? Que el control master y el locutor están como que conectados y ya sabe qué es lo que el uno piensa y qué es lo que tiene que poner. Cuando llegan a ese grado de conexión es porque ya están listos para transmitir. Sí, definitivamente. Esos son joyitas que tiene la radio. Esos lenguajes de señas ya tienen una conexión especial y ya puede fluir el programa. Y una buena dupla también, ¿no? Cuando se conecta un locutor con otro, aunque a veces no son ni amigos ni nada, pero cuando se encienden los micrófonos fluyen. Hasta la fecha no me ha tocado una dupla así, honestamente. En lo que es presentadores, o sea, desde mi perspectiva como locutor, no me ha tocado lo que es una dupla. Pero si Dios lo permite, ojalá me llegue. Y como es desde la otra perspectiva como control, sí se podría decir que sí tuve una buena dupla que es Oscar. Porque en lo que fue el matinal, sí fluimos bien porque él siempre estaba atento. Yo le hacía la manita y... Bueno, manita. Yo tengo con tremendo brazote. Le decía así... ¡Ah, qué para bola! Y ahí estaba. Y él estaba siempre atento y buscando las cámaras incluso. Lo lindo de esto es que usted aprende porque sea donde sea que vaya a trabajar, son diferentes equipos, es diferente la configuración, son diferentes programas, Amor a es Cristo. diferente infraestructura. Pero usted lo que siempre va a mantener es... ¿Cuál es el concepto de ser un control master? ¿Cuál es mi responsabilidad? Con lo que tenga... ¿verdad? Ser recursivo, porque finalmente lo que usted tiene que aprender, digamos, es saber cuál es el concepto y las funciones de un control master. Muchachos, para los que van a hacer control master, su función principal es que el programa no se desbarate. Claro. Que no se desbarate. Bueno, y hablando en lo que es, ya tomando el concepto del programa que es Hola Emprendedores, ya. En lo que es tomando el concepto de este podcast... Para la gente que quiere empezar a trabajar desde su voz, ¿cómo podría empezar? Bueno, ahora tienen muchas posibilidades. Definitivamente, en la era en la que estamos, hay posibilidades. Es importante que uno mismo se venda. Ahora deben de trabajar mucho en sus propios reels. Es decir, hacer un audio en un MP3, poner diferentes tipos de estilos locutivos que usted sea capaz de lograr con su voz. Estilo comercial. Yo siempre les hago practicar el tono tráiler, el tono institucional, el tono comercial. Muchachos, no agachen la cabeza. Porque esos son los estilos que vamos a encontrar después para una locución comercial bien pagada. Claro. Incluso ahora ya no está de moda la impostación. Eso quedó para atrás. Eso ya quedó en el olvido. Ahora la locución natural, fluida, orgánica es la que las marcas están recurriendo. Mientras más orgánico y más natural, mejor. A pesar de que estamos en tiempos de inteligencia artificial y ya empieza la inteligencia artificial a querer ganar terreno o hay voces digitalizadas que empiezan a reemplazar las voces humanas, todavía existen grandes marcas y multinacionales que quieren la voz humana. O sea, y en lo que es ya que mencionó lo que es inteligencia artificial, ¿usted cree que va a sonar incluso hasta estúpido lo que voy a preguntar, pero preferible una pregunta boba que un bobo que no pregunta? ¿Usted cree que con esto de la inteligencia artificial, como ya están saliendo locutores desde la misma IA, ¿usted cree que la radio o los programas en sí pueden morir? La radio no va a desaparecer nunca. El locutor no va a dejar de ser locutor jamás.
¿qué es lo que estamos haciendo ahora que estamos en esta era de inteligencia artificial? Estamos haciendo un machine learning, estamos educando a la IA. Esta generación está educándola. Después las otras generaciones verán el resultado de lo que ahora estamos educando. Okay. Por eso es importante saber qué conocimiento le estamos poniendo a esa IA. ¿Sí? Y hasta la fecha, ¿qué resultados usted ha visto? O sea, desde su punto de vista, tanto como profesora como comunicadora. ¿En la locución? Así es. Bueno, en la locución ahora mismo hay muchas personas asustadas. Conozco a muchos amigos locutores de otros países, de México principalmente, que se encuentran asustados porque empieza a verse afectado el doblaje fílmico. Ah, sí. Empieza a verse afectada la locución comercial, que es la que más da. Empiezan a verse afectados los contenidos que ahora la gente, a esta generación no le molesta escuchar una voz digitalizada ni robotizada. No le molesta. Lo que a nosotros, por ejemplo, a mí sí se me rasgan las vestiduras. A mí sí se me enchina la piel, porque no. Pero a un chico de 15, 16 años, mis hijos, les gusta. Es que yo siento que es más por, No sé si... por contextos también. Claro, pero, o sea, ya hay un susto ahora, ¿no? Ya hay un riesgo ahora de que, a ver, ¿qué está pasando? Ya las voces están empezando a ser suplantadas. Pero siempre volvemos a lo mismo. Depende del contenido. Claro. El contenido que uno ofrezca. Depende del concepto que uno quiera brindar. Del valor agregado que le quiera dar. De eso depende el éxito. Así que no tengan miedo a la inteligencia artificial. No nos va a reemplazar. Es lo que pensábamos cuando vino el internet. Uy, se acabó el mundo. Siempre es el miedo a lo desconocido, pero lo estamos conociendo y estamos educando siempre que nosotros tengamos el control, que la IA sea una herramienta, lo podemos manejar de manera ética. De hecho, eso es algo, justo mencionó lo que la IA debe ser un complemento. Justo eso es algo que yo hablé con unos amigos de diseño, de aquí de la facultad no, pero de otros sectores. Me dicen, chuta, que Ángel, que la IA, que esto, que aquello. Y yo, loco, eres diseñador independiente, cobras una comisión como si fuera salario básico y te estás quejando porque algunos diseñadores independientes, ellos cobran por comisión. No es que tienen un sueldo, o sea, sí tienen un sueldo, pero ya es en otros contextos. Pero el contexto que estoy mencionando son los que trabajan por comisión, que son los que más afectados están. Y en especial en lo que es internacionales, como en México también, porque yo también tengo gente en México. Dennis Winter, les mando un saludo, los quiero mucho. En especial Dennis, que ella es ilustradora digital. Ella me dice, Ángel, ella me va a dejar sin trabajo. Y yo le digo... O sea, es un asusta un poco. Claro, asusta. No vamos a negar eso. No vamos los robots nos tienen asustados desde los 80, porque desde ahí se estaban anunciando los robots. Que ahorita se estén viendo más seguido es distinto. Pero bueno. Y yo le digo, o sea, el susto ya está, pero... Justo yo en capítulos anteriores yo mencioné que hay un ilustrador digital que crea una serie que se llama Angel and Jaime o Motor del Ángel. Si no la han visto, vayan a verla. Es una serie de terror analógico de TikTok. Y básicamente es hecha por un artista, por un ilustrador digital, pero se complementa con la IA. Y ese es y de hecho eso es lo que este mismo chico lo había mencionado. La entrevista está en inglés, pero más o menos por lo que pude entender, yo uso la IA pero como un complemento, yo la uso como una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta, básicamente. Y así tiene que ser un aliado, un complemento. Así como nos apalancamos en las redes sociales, en el internet, para poder hacer mejor nuestro trabajo, la IA también puede ser una gran ayuda. O sea, si ya no la satanicemos tanto, porque sí, finalmente es una herramienta que nos facilita, nos optimiza el tiempo, nos ayuda, por ejemplo, si estamos en el área de la producción, que tenemos que agilizar guiones, que tenemos que agilizar textos, que tenemos que buscar la manera de editar más rápido, nos sirven las herramientas. Pero en el criterio, ¿no? En la empatía no nos va a superar jamás. No, pues es un robot básicamente. Nosotros tenemos que educar a la IA para que nos facilite ese trabajo que sí es el comunicador. Ok, bueno. ¿No da tiempo? A mí, sí nos da tiempo. Usted no se preocupe. No se preocupe. Aquí igual, que ellos esperen igual. No, mis hijos no esperan. Tengo que irlos a retirar del colegio. Ya, a ver. ¿Qué les parece si ahorita vamos con nuestro querido segmento que se llama La Voz de la Experiencia? Hola chicos y chicas, muchísimas gracias por la invitación a la O en línea. Y bueno, retomando un poco el tema de cómo pueden ustedes potenciar sus emprendimientos o también su empleabilidad, mi consejo siempre es que se mantengan a la vanguardia de las cosas. Ahorita
ahorita vivimos en un mundo donde la conectividad existe y el internet nos lleva a poder autocapacitarnos. Entonces, siempre sigan aprendiendo, porque todo lo que nosotros vamos conociendo forma parte de nuestra experiencia, y acorde a eso créanme que vamos a poder seguir generando más oportunidades. Muy bien, y qué irónico y vaya dato curioso, porque en todas las entrevistas de La Voz de las Experiencias a todos les he atinado con el contexto. Todos les hemos atinado con el contexto. No sé si fue obra y gracia de Jesús o porque los amigos de Tras Cámaras de Producción hicieron brujería y se dieron cuenta y dijeron, ya, va a hablar de tal cosa, ya, pues metamos esto. Y también de una vez, para ya ir finalizando, porque ya nos encontramos en la recta final de este capítulo y aparte la mía está apurada. Unas palabras que quisiera decir, en especial, de una vez, diga, ¿qué va a pasar con este programa? ¿Qué va a pasar con este programa? Bueno, lo que pasa siempre. Si lo va a cerrar definitivamente, usted dígalo. No, estos podcasts tienen temporadas, ¿no? Nosotros tenemos temporadas de acuerdo a los semestres. Como ya se está terminando el semestre y ustedes se van a ir de vacaciones, también nosotros vamos a tomarnos unas vacaciones para este programa, ¿verdad? Porque terminamos sus prácticas justamente ahora, ¿cierto? Sí, al menos yo la próxima semana. Claro, siempre nosotros iniciamos la temporada cuando inician las clases. Y ahí tenemos toda una temporada de este podcast Hola Emprendedores. Así que estaremos empezando la siguiente temporada cuando inicien las siguientes clases, la siguiente tanda. ¿Cuándo hay una fecha cuando vaya a empezar? Para el mes de septiembre, octubre, estaríamos nosotros tal vez estrenando la nueva temporada de Hola Emprendedores. Ok, más le vale que el próximo productor sí al menos agarre el esquema que yo metí aquí y lo utilice y que lo use bien. Porque hasta la fecha todo ha salido bien y no me han funado. Sino, por lo que sí he notado, a la gente sí les ha gustado los capítulos que hemos hecho hasta la fecha. ¿Cuántos capítulos tenemos? Creo que hemos hecho 11, ¿verdad? Sí, es importante porque de esta forma aquí se muestran a los emprendedores jóvenes, nuevos, y también a los que tienen experiencia y que dan también su consejo, dan esa voz de la experiencia, esa mentoría para los nuevos emprendedores. Eso sí, muchachos de sexto o gente que vaya a abrir un programa o qué sé yo, vayan a hacer algo aquí, pidan libertad creativa, por favor, pidan eso. Porque si no, no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino que yo les digo, muchachos, piden libertad creativa porque qué pereza hacer un programa que probablemente ni te guste, porque ni siquiera lo vas a hacer con ganas. No lo vas a hacer como quieres, porque para empezar ni siquiera es algo que lo tenías planteado. Y segundo, ni siquiera es algo como que te dé ganas. Siempre es importante eso, y eso es bueno que usted lo diga, porque los podcasts que aquí están transmitiéndose en la O en línea surgen de lo que hay. De lo que hay me refiero es de los talentos que hay. Uno se tiene que dar cuenta muy rápido quiénes pueden informar, quiénes pueden ser reporteros y quieren serlo también, porque siempre les pregunto, me gusta su voz para que sea reportera. ¿Usted quiere ser reportera? No. Entonces, a veces me han dicho no, ok, no pasó nada, listo. Y a veces le digo, me gusta su voz para noticias, ¿le gustaría dar noticias? Sí. Bueno, vamos. Entonces, siempre es importante eso, la libertad creativa, porque si no... No hay pasión, yo me entero que alguien no pide libertad creativa, te lo juro, yo busco y lo pateo. Con mucho profesionalismo las chicas del boletín de la U, ¿se las ha visto? Sí. Claro. Una de ellas está aquí presente. Ellas lo hacen con profesionalismo. Se sienten que son dueñas de la noticia y lo dicen con mucho empoderamiento. Me gusta verlas. En mi opinión, el mejor grupo de boletín. En mi opinión. Da igual. Veo, por ejemplo, también Primera Línea y los reporteros y reporteras, ellos van allá y hacen sus reportajes y sus pantallazos con ganas. Ahí sí tiene que ponerlo a Héctor a dirigir los de Primera Línea. Son temas que tienen que ver con, digamos, edición, en los que tienen que pulir muchísimo, pero se están empezando a lanzar, a hacer notas. No los puedo mandar al fuego, pero los mando a la universidad para que vayan a las facultades, y en esas facultades ellos están empezando a sentirse reporteros, ¿no? Y es un ejercicio que tienen que ir haciendo con libertad creativa, sí, pero también que tienen que ir enfocándose como productores. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué quieren comunicar?
Hay otro programa que en este ciclo, en este semestre no se ha dado porque no he encontrado a las personas que quieran hacerlo y por eso simplemente no se ha dado, que es un programa de cultura pop, Mundo Geek. Ah, sí me mencionó los primeros días. La primera temporada, la primera y la segunda temporada tuvo continuidad, pero esta tercera temporada no se pudo dar porque de todos los chicos que pude encontrar o que querían hacer prácticas, ninguno le interesaba ese tema. Entonces simplemente no se da, porque es importante que cuando vengan a hacer algún podcast o hagan algún programa, sea realmente un tema que les apasione, que les guste, que les inquiete, para que se note, ¿no? Para que lo investiguen, para que puedan hacer lo mejor posible. Ok, muy bien. Muchachos, lastimosamente o afortunadamente, como para ya es dependiendo de cada quien, ya vamos a finalizar el capítulo de hoy. Mi querida Victoria, por favor, unas últimas palabras a la gente que está observando. ¿Qué les diría a la...? Bueno, a todos los emprendedores que han estado por aquí aportando con sus emprendimientos, negocios, ideas buenas. Muchas gracias por haber sido parte de esta temporada. Igualmente a los mentores que desde el primer día quisieron aquí hacer esa labor maravillosa de dejar su recomendación, su mentoría gratuita a este programa, pues también les extendemos un saludo especial. Invitamos a que la próxima temporada de Hola Emprendedores vengan muchos más talentos como Ángel que quieran también estar haciendo este podcast y emprendedores que quieran dar a conocer sus ideas, así como los mentores que van a venir a aconsejar a estos nuevos talentos. Así que estaremos en una próxima temporada, Dios mediante, septiembre y octubre de Hola Emprendedores. Muy bien, y también unas pequeñas palabritas, por decirlo así, es que primero agradecer a la gente de la U en línea que me ha permitido abrir este podcast aquí. Agradecer también a la Miss Victoria que me dijo, lanza ese programa aquí en la U en línea. Yo, ya, bueno, está bien, vamos. Y también al equipo de producción que está tras cámaras. No los están viendo, pero ustedes no los están viendo, pero yo sí los veo. Y ha sido hasta la fecha el mejor equipo con el que he trabajado. ¿Y no se conocían? A Angie creo que sí la conocía. Sí, porque en cuarto estuve en 3 cursos diferentes. Estuve como en 4 cursos diferentes, mañana, tarde, y algunos esparcidos tanto en inglés como en computación. Y ya pues ahí estaba peor que nómada entre cursos y ahí la encontré a Angie. Y muchachos y emprendedores y alumnos o alumnas o lo que sea que esté viendo esto. Aquí sí somos inclusivos, sin miedo a la funa. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que estos 11 capítulos hayan sido de su agrado. Cumplí con la regla de no decir groserías, así que espero que estén contentos de verme restringido en ese aspecto, porque si no hubiera hecho esto más divertido. Bueno, es parte de su formación aprender a dirigirse con respeto a la audiencia. Sí. Eso es parte de la formación. Qué aburrido. No tiene nada que lamentar. Tiene que madurar. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la siguiente generación que vaya a ocupar este programa haga un buen trabajo, y si no, yo mismo me encargaré y vendré a patearlos. Eso sí, ya saben. Nos vemos bueno, esto ha sido todo por hoy, y si Dios lo permite, los estaremos viendo, pero con otro equipo, con otro elenco y con más de emprendedores. Nos vemos en la próxima ocasión.